Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? En esta tarde, de nuevo continuamos con nuestro devocional de Primera de Pedro. Seguimos en el capítulo 3 y en este día continuamos en el versículo 8. Vamos a leer, si Dios lo permite, hasta el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque, cita aquí el Antiguo Testamento, el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel? Dice el versículo 13, que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Portarse bien, nos estamos comportando bien, es algo que se nos dijo desde niños. Pórtese bien, tenga buen comportamiento. Hay muchas razones para portarse bien o moralmente aceptable ante la sociedad, ante la familia, ante un grupo humano. Muchas personas se pueden comportar bien solamente porque desean entrar en ese grupo humano, desean ser queridos, desean ser aceptados, desean sentirse amados. Pero realmente la Biblia dice que la buena conducta en Cristo tiene esta base. Si nosotros vemos desde el versículo 8, lo primero que enseña es que antes de querer nosotros recibir, lo que queremos es dar. Antes de querer ser, el 8 y el 9 nos enseña ser bendecidos, queremos ser bendición. Antes de buscar que nos amen, queremos amar. Antes de buscar que nos tengan misericordia, queremos ser misericordiosos. Queremos tener el mismo sentir de los demás y ser compasivos, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien bendiciendo. Todo lo contrario, entre más se nos maldiga, entre más se nos haga mal, nosotros más devolvemos bien. Algún predicador, parafraseando, lo dijo alguna vez en la historia, que devolver bien por bien es apenas algo humano, algo normal. Devolver mal por bien, eso es diabólico o satánico, pero devolver bien por el mal que nos han hecho, eso es ser cristiano. Cuando nosotros a lo que nos han dañado, nosotros los bendecimos. Y eso hay que tenerlo en cuenta en medio del contexto del sufrimiento que vivían los receptores de la carta. Así que nosotros somos llamados precisamente a tener una buena conducta en Cristo, no buscando lo nuestro, sino buscando servir a otros. Cuando se cita del versículo 10 en adelante al Antiguo Testamento, se cita precisamente para dar la base de que nosotros lo que buscamos es, de acuerdo a lo que dice el versículo 12, vivir de cara a Dios, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice al final del versículo 12, porque los ojos del Señor, al principio del 12, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Lo que buscamos es vivir de cara a Dios, coram Deo, de frente al Señor, para la gloria de Él. Es para agradarlo a Él, es para bendecir a los demás, que tenemos buena conducta en Cristo, pero es para agradarlo a Él, porque de hecho, si nuestra buena conducta es en Cristo, entendemos que Cristo es el que pagó por nosotros con su perfecta conducta, y lo que nosotros hacemos no es para ganarnos salvación, sino para agradar a aquel que nos salvó por medio de Cristo. Por eso refrenamos nuestra lengua y nuestros labios de hablar engaño, como dice el versículo 10, y nos apartamos del mal, como dice el versículo 11. No simplemente por querernos ver como buenos, sino porque realmente queremos agradar a aquel que nos salvó. Pero existe el problema de que estemos haciendo lo bueno y seamos perseguidos por ello. Sí, siempre. Nuestro Señor y Salvador fue el primero en medio
de la generación de cristianos, pero no el primero en medio del mundo tampoco, pero sí el principal en sufrir sin razón o sin causa. Realmente todos en algún momento podemos, por nuestros pecados, llegar a merecer ciertas consecuencias, pero solo hubo uno que nunca mereció sufrir, Cristo Jesús, y Él nos enseña a nosotros a vivir en medio de la adversidad. Dice, ¿quién es el que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El versículo 13. La verdad es que lo que está diciendo no es que nos hagan daño físicamente, porque muchos cristianos han sufrido muchas cosas en diferentes épocas. Es que no nos pueden terminar dañando el corazón, porque lo que no puede hacer el maligno es dañar nuestro corazón. El mismo Señor Jesucristo dijo, no teman a los que dañan el cuerpo, matan el cuerpo, teman a aquel que puede poner el cuerpo y el alma en el infierno. Tengan un temor reverente ante mi Padre, ante Dios, y hagan todo para la gloria de Él. Y en ese sentido, por medio de Cristo, tenemos confianza de que tenemos el favor de Dios. Si padecemos alguna cosa, de acuerdo al versículo 14, por causa de la justicia, algunos interpretan que es por causa de las leyes judiciales de la época, otros interpretan, y creo que es lo mejor, por causa de caminar justamente conforme a la voluntad de Dios, aunque no sea perfectamente. Considerémonos felices, bienaventurados hoy, significa sean felices, y no nos amedrentemos por temor a los que nos persigan, por vivir como Cristo nos ha mandado, sino más bien santifiquemos al Señor y estemos listos, siempre preparados para dar razón o dar defensa. Tiene que haber una razón, y cuando nos pregunten usted por qué se porta de esta forma, no digamos es porque quiero caer bien, es porque quiero beneficiar a las demás personas. Sí quiero beneficiar a las demás personas, sí quiero bendecir, sí quiero hacer todo esto para que la humanidad esté mejor, pero principalmente lo hago porque vivo de cara a Dios, para agradarle a Él, porque Cristo me salvó de una vida de pecado. Cristo no solamente nos liberó de la condenación del pecado eterna, sino también de la esclavitud al pecado. Así que oremos al Señor para que nuestro corazón esté listo cuando nos pregunten, con reverencia y mansedumbre podamos nosotros también dar razón de nuestra esperanza, de por qué vivimos, y nuestra conducta cada día refleje más el amor, la compasión, la misericordia de Cristo, aún en medio de las persecuciones, de las dificultades que se puedan generar por medio de las circunstancias como las que vivimos en este tiempo. Señor, te damos gracias y te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos ayudes a tener una buena conducta en Cristo. No solo una buena conducta, no queremos ser simplemente morales o éticos. Eso aún los que no te conocen lo pueden hacer por sentirse bien, por calmar su conciencia, por creer que los demás lo van a amar más. Queremos es hacerlo porque sabemos que tú nos salvaste, Señor. Tú fuiste el perfecto, y nosotros, aunque no seamos perfectos, queremos vivir cada día más conforme tú lo eres, en santidad. Santificar en nuestros corazones para luego nuestro comportamiento vivir en santidad, y que así, oh Santo Señor, cuando nos pregunten, también asimismo con mansedumbre y reverencia podamos explicar a todos los que nos demandan explicación de por qué nuestro comportamiento conforme a la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.